Bienvenidos a una nueva cápsula para crecer, de crecimiento. Bienvenidos, soy su pastor Freddy Ramírez. Bienvenido a esta conexión. Qué bueno que ya estamos hoy. Queremos tocar el tema sobre la voluntad de Dios. Un tema muy difícil, muy complejo, a veces complicado de entender y comprender la voluntad de Dios en todos sus sentidos. Pero vamos a ir por partes. De primero, quiero que abra su Biblia o escuche conmigo Deuteronomio 29:29. Vamos a entender algo que en la voluntad de Dios está mostrado en el pasaje. Es importante, pues el libro de Deuteronomio es como la repetición de la explicación de la ley que Dios le dio a Moisés en el libro de Éxodo. Deuteronomio significa eso, repetir nuevamente el mandamiento. Deuteronomio 29:29 dice así. Bendiciones, hermanos. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. La escritura dice claramente: hay cosas secretas, otra versión dice hay cosas ocultas que le pertenecen solo al Señor. Y se sabe, hay una voluntad oculta de Dios en el universo sobre sus creyentes, pero hay una voluntad revelada que es para que los hijos de Dios, los creyentes, cumplamos esos mandamientos y esos preceptos. En la Reforma de Martín Lutero se describió que habían dos formas de ver la voluntad de Dios. En latín, uno de ellos dice Deus absconditus, que significa nuestro Dios escondido, su voluntad escondida, que es lo que dice las verdades ocultas, los secretos de Dios. Pero también se habla del Deus revelatus, que es el Dios revelado, su verdad revelada. Y eso nos describe a nosotros que la voluntad de Dios en teología se describen de dos maneras. Hay una voluntad de Dios de los decretos, una voluntad de Dios decretiva y una voluntad de Dios preceptiva. La voluntad de Dios decretiva es esa facultad que Dios tiene de ordenar algo, hacer algo en su universo. Es su voluntad, es del personal, Él lo ha decidido. Como por ejemplo cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, su voluntad fue hacerlo. Y luego en Génesis 1 dice: y dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Es un decreto, no hay para dónde agarrar, es el decreto de Dios. Y Dios en su voluntad decretiva también estableció un plan de salvación para los hombres. Dios sabía desde un principio, desde antes, desde la eternidad, que el hombre le iba a fallar, que los hombres íbamos a ser pecadores y que íbamos a necesitar una salvación. La voluntad de Dios, el anhelo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es su voluntad decretiva, está decretado que el ser humano tenga un camino, una verdad y una vida. Pero también hay una voluntad preceptiva que tiene que ver con los preceptos, con los mandamientos de Dios. En la facultad de Dios de ser gobernante del universo, creador del universo, y establecer normas y reglamentos, Él nos dio preceptos y normas que cumplir. Se las dio a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 20 y se las repitió en Deuteronomio. Hay cosas que nosotros tenemos que saber que podemos entender de Dios. Son sus preceptos, sus normas, es su voluntad establecida en nuestros corazones. Una de las preguntas que tenemos los creyentes cuando nos convertimos a Cristo es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y estamos muchas veces expectantes y queremos que Dios nos revele especialmente el futuro, con quién me he de casar, dónde de estudiar, dónde de vivir, qué negocio debo emprender. Y queremos que Dios establezca en nuestro corazón su voluntad perfecta, porque dice la Escritura que la voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces anhelamos saber el futuro, y Dios conoce eso en el corazón de los hombres. En la antigüedad, especialmente en la cultura grecorromana, se establecía
es para ir a la guerra o para hacer alguna consulta, los griegos, los romanos, los generales de ese tiempo se acercaban a un oráculo y preguntaban a la sacerdotisa, al sacerdote, al profeta de ese tiempo, preguntaban sobre el futuro, sobre decisiones que tenían que tomar. Y es algo inherente en el ser humano prendido en nosotros, que queremos saber el futuro, queremos entender el futuro. Hoy en la vida de los cristianos, en la vida de nosotros los creyentes, por eso nos gusta tanto escuchar predicar a un profeta. Y cuando un profeta se acerca a nuestra ciudad, cuando un profeta se acerca a una de nuestras convenciones o reuniones congregacionales, queremos que el profeta nos diga la verdad, nos diga el destino, nos predestine, nos diga algo. Buscamos con anhelo saber el futuro. Y usted tiene que saber que hay cosas que son secretas y son ocultas y solo están en el corazón de Dios. Nosotros tenemos que vivir este presente, esto que estamos viviendo en este momento, y a través de la palabra del Señor poder ir quitando la incertidumbre de nuestro futuro. A tal punto llegaron los antiguos inclusive hoy día nos gusta consultar mucho adivinos, agoreros, las cartas del tarot, que nos lean la mano, que nos definan cuál va a ser nuestro futuro. Pero Dios estableció en Deuteronomio capítulo 18, verso 10 y 11, si lo busca. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Amén. Cosas que Dios prohibió porque el ser humano, con la intención de conocer su futuro o saber algo del pasado que quedó escondido, le da por hacer esas prácticas de adivinar, de acercarse a hechiceros, a brujos, a chamanes, a consultar a los muertos, y Dios lo prohíbe. Y Dios nos dice: vivan el presente, vivan este momento, siembren hoy para cosechar mañana, en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Dios anhela de nosotros en este proceso como cristianos que nos santifiquemos. Dice 1 Tesalonicenses 4:16 que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El anhelo de Dios es que nos vayamos santificando, porque nadie es perfecto, nadie es santo. Y dice la Escritura: sean santos como mi Dios es santo. La voluntad de Dios es que no solamente nos arrepintamos, encontremos la salvación por medio de Jesucristo, ese plan de salvación, sino que Dios establece en sus preceptos, en su voluntad preceptiva, en su voluntad que reglamenta la vida del cristiano, establece para nosotros normas y preceptos que están escritos en su santa palabra. Por eso la exhortación de nosotros como pastores es cotidianamente decirle: lea su palabra, lea la palabra de Dios, consulte a Dios por medio de la palabra. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y es la que alumbra mi camino. Muchos de nosotros a veces no sabemos qué hacer en nuestro caminar diario, cotidiano. Desconocemos la voluntad de Dios, anhelamos que alguien nos lo diga. Yo soy uno de ellos, me incluyo. Yo anhelo saber la voluntad de Dios para mi vida. Yo sé que hasta este momento más o menos, casi más o menos la voy cumpliendo, lo voy haciendo. Tengo un mandamiento que hacer, tengo un oficio que Dios me dio, un ministerio que cumplir, y es lo que cotidianamente está en mi corazón. Los preceptos de Dios, cuando ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, dice la Escritura en Jeremías 31:33, que hay un nuevo pacto entre Dios y los hombres, y dice que Él puso la ley en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón, y Él iba a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ahora nosotros debemos saber que los preceptos de Dios, los mandamientos ya están establecidos, ya están escritos acá. Y cuando yo quiero tomar una decisión bajo la voluntad de Dios, bajo la guianza de Dios, lo primero que tengo que hacer es, por supuesto, ponerme en oración. Pero escuchar la palabra de Dios y atenderla, oírla, meditarla, estudiando su palabra. Dice Proverbios 3, capítulo 5,
Y versículo 6 dice claramente, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, nosotros como seres humanos imperfectos, no transformados totalmente, cometemos error cotidianamente, nos equivocamos, pero si reconocemos a Dios en sus preceptos establecidos, vamos a encontrar el camino y su voluntad, la voluntad de Dios va a ser latente en nuestras vidas, vamos a entenderla, vamos a comprenderla. Nuestra mente y nuestro corazón van a comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida cuando tenemos su palabra escrita en nuestro corazón. Si léeme el versículo 7, por favor. Ya dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. A veces estudiamos tanto y conocemos tanto de la vida que no es tan mal saber un poquito de todo y saber mucho de un poquito, ¿ya? Pero Dios quiere que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos apoyemos en la palabra del Señor, en su verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cada día tú le agregues un poquito de santificación a tu vida. Que cada día tú busques a Dios en oración, consultes al Señor. Dice el Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Toma en cuenta este pasaje. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. La misma palabra del Señor nos está explicando que Él va a estar vigilante sobre nosotros. Él va a administrar nuestra vida. Pero cuando estamos cerca de Él, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Estando cerca de Él, buscándolo cotidianamente, orando, leyendo su palabra. Él nos va a hacer entender el camino por donde debemos de andar, de guiarnos diariamente. La voluntad de Dios, hermanos, para cada situación a veces se torna compleja. Cada uno de nosotros tiene diversas circunstancias. Vivimos en diferentes ciudades, tenemos diferentes oficios. Nuestras familias son distintas unas a otras. El lugar donde trabajamos, donde nos desenvolvemos, es diferente y a veces tenemos que tomar decisiones. Y la decisión que tomó mi amigo, mi compañero en aquella ciudad, en aquel lugar, en aquel otro lugar, quizás no sea la más ideal para mí. Cada uno de nosotros tiene que aprender a tomar decisiones basados en los principios, en los preceptos que Dios nos ha dado. Cuán importante es para nosotros entender la voluntad de Dios por medio de sus preceptos, de sus mandamientos. En algunos momentos de la teología se habló de la voluntad perfecta y soberana de Dios. Es lo que le expliqué en un principio. La voluntad decretiva de Dios, lo que Dios decreta, eso va a suceder. Hubo un momento en Génesis que Dios se cansó. Los hombres vivían muchos años, se cansó de la maldad de los hombres, de la necesidad de los hombres, y Él decretó: ya no voy a pelear más con los hombres, dijo. No voy a pelear más con mi creación. Los años de los hombres serán 120 y no más. Decretó eso y eso está establecido, hermanos. Algunos, los de mayor longevidad, han vivido hasta 120, 124 años. Escuché por ahí que vivió una señora, en los últimos días falleció. Pero hay un decreto que Dios estableció. Y Dios estableció un decreto que solo una vez muramos y luego viene el juicio. Son decretos de Dios, cosas que no podemos pelear con Dios, que no le podemos discutir a Dios. Pero hay procesos en nuestra vida, conductas, comportamientos que están guiados por sus preceptos, por su palabra de Dios, y es a la cual nos tenemos que abocar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en estos días? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi familia? ¿Cuál será la voluntad de Dios que debo de hacer en los próximos días? Consultémoslo con la palabra de Dios. Guiémonos. Recuérdese lo que dice Gálatas 5:6, dice: recuerda que aquello que siembras, terminarás cosechando. Aquello que tú siembras en el corazón de los hombres va a ser tu cosecha. Eso está claro, eso está prescrito. Así que está establecido por Dios en su voluntad decretiva
no, perdón, en su voluntad preceptiva, en sus preceptos. Dios quiere para nosotros lo mejor. El consejo de Dios, sus planes para nosotros, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Dice Jeremías 29:11, los planes que yo tengo para ustedes son de bienestar, de bondad, de prosperidad, de éxito. Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces no nos va bien porque operamos bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestro propio egocentrismo. Pero Dios quiere lo mejor para usted que me está escuchando. ¿Qué tiene que hacer para obtener esa prosperidad y ese éxito? Como le dijo Dios a Josué, no se apartará de ti este libro de la vida, sino que de día y de noche meditarás en él, reflexionarás en él, y eso hará prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien y tendrás éxito. La promesa de Dios está establecida. La voluntad de Dios es que seamos exitosos, prosperados, bendecidos, que tengamos familias llenas de amor, de armonía, que tengamos buenos trabajos, que seamos buenos trabajadores, aunque a veces no nos va tan bien como es tan fácil que se lo estoy diciendo. A veces se nos complica la existencia y es porque nos dejamos guiar por nuestra propia voluntad, nuestra propia sabiduría, o porque escuchamos consejos equivocados, consejos ajenos. El Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Tenga cuidado con quién se junta, a quién escucha, a quién le pide un consejo. El mejor consejo, el mejor camino está establecido en la palabra del Señor. Lea su Biblia, consúltele al Señor. Y por supuesto, si en algún momento su decisión es un poco más complicada y usted no comprende el camino, usted tiene pastores, tiene asesores, tiene amigos espirituales de mayor tiempo en la Escritura que nos pueden ayudar, nos pueden orientar. Hoy te digo, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y Él quiere operar sobre nuestra vida. Permitamos que la voluntad de Dios opere en nuestro corazón. Ya lo tenemos en la mente. Como dijo Jeremías 31:33, escribiré la ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él está vigilante de nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Así que hoy lo invito a que mantenga su vida de oración, de lectura de la palabra, su devocional. Acérquese a Dios, busque a Dios, porque el que lo busca recibirá galardón, dice en Hebreos, que es 11:6. 11:6. Acérquese a Dios y Él lo va a galardonar. Por hoy, hermano, amigo, crea que Dios está vigilante sobre su vida, que Dios está operando bendición en su vida, que Dios quiere lo mejor para usted. No peleemos con Dios si la vida nos trata mal. Dios está vigilante, Dios es nuestro brazo fuerte en medio de las tribulaciones, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí está el Señor socorriéndonos. La voluntad de Dios es que nos vaya bien en esta vida. Y oro por usted para que le vaya bien en esta vida. Si este mensaje fue de su agrado, si este mensaje le sirvió para algo, por favor compártalo. Déjenos comentarios, dele like y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Estamos esperando sus comentarios en ese canal. Por hoy, que Dios me lo bendiga. Espero y oro para que toda esta semana, todo este tiempo, le vaya bien bajo la perfecta, agradable y buena voluntad de nuestro Dios. Amén.